Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Roxana Gálvez y en esta clase profundizaremos, trabajaremos y aprenderemos la respuesta humana frente a la enfermedad aguda y crónica. La intervención en crisis en el adulto y en el adulto mayor y la relación terapéutica. ¿Qué esperamos como resultado de aprendizaje? ¿Cierto? Que usted proponga cuidados de enfermería integrales, ¿cierto? Sustentados en los conocimientos disciplinares y que estos cuidados los aplique a las personas, familias y comunidades en diferentes situaciones de complejidad, que además ejecute intervenciones de enfermería independientes e interdependientes en forma priorizada y con autonomía. Y lo mismo, que sea capaz de orientarlo a personas, familias y comunidades en diferentes situaciones de complejidad. Bueno, quise traerlos a la situación actual. Cuando uno piensa en la realidad, es mucho más fácil el conocimiento. Hoy estamos viviendo una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social. Entonces, tenemos muchos factores en el contexto que pudieran causarnos una crisis, ¿cierto? Y si además yo soy un adulto mayor, soy un proveedor, se complejiza mucho más la situación. Entonces, para que podamos ver como un ejemplo de crisis es la situación actual, ¿cierto?, de esta pandemia. Bueno, como sabemos, nosotros estamos en un constante sistema de homeostasis, ¿cierto? Estamos en un equilibrio. Y puede ocurrir que suceda algo que nuestro sistema sensorial lo percibe y hay cambios fisiológicos. Y ahí es donde debemos reconocer que somos un conjunto, ¿cierto?, de respuestas, como en dominó. Nosotros podemos decir que el estrés se define como un estímulo puntual, agresivo o no, percibido como amenazante, ¿cierto?, para nuestra homeostasis que estábamos hablando. ¿Qué ocurre? La fisiología permite al organismo responder al estresor de una manera más adaptada. Si hay algo muy puntual, no sé, hay un perro grande y me ataca, ¿cierto? Y yo, ¿qué respuesta voy a tener? Una respuesta del sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Simpático, donde hay un aumento de mi frecuencia cardíaca, hay un aumento de irrigación muscular que tiene que en los 90% de los casos servirme para arrancar. Pero luego que pasa esta situación puntual, ¿cierto? Este estímulo agresivo, yo vuelvo a la homeostasis, ¿cierto? Y ahí tuve una respuesta fisiológica neuroendocrina, ¿cierto? Y rápidamente reaccioné. Yo también puedo reaccionar paralizándome, pero la respuesta mayoritaria es a huir, ¿cierto? ¿Qué ocurre hoy, por ejemplo, hoy día, que tenemos un estímulo amenazante como es esta pandemia, este virus muy contagioso? Hay un estrés constante, ¿cierto? Y nuestro hipotálamo estimula las suprarrenales, ¿cierto?, que secretan adrenalina. Como va pasando el tiempo y sigue la situación, continúa la situación, nuestro organismo se produce, realiza un proceso de adaptación, un proceso adaptativo, donde persiste el incremento de la actividad del cortisol, ¿cierto? Para poder estar, hay aumento de glucosa en sangre y se promueve la liberación de dopamina, pero con el objetivo de que yo esté alerta, de que yo realice acciones, ¿cierto? Para poder estar en esta situación y sobrevivir. Lo que ocurre es que con diferentes tiempos, ¿cierto? De acuerdo a nuestras experiencias y nuestras habilidades psicosociales y experienciales, yo puedo en algún minuto más corto, más largo, puedo tener un agotamiento, ¿cierto? Si yo se suman muchas cosas. Si yo, además de tener riesgo de contagio, además el adulto mayor tiene otra patología, además pierde su trabajo,
se van sumando, ¿cierto? Y si sigue pasando el tiempo y sigue este aumento de la actividad del cortisol, ahí estas hormonas tienen un impacto negativo sobre la salud. Y aquí tenemos más que problemas conductuales que podemos tener, consecuencias conductuales que podemos tener en crisis aguda, aquí hay daños de aparato circulatorio, digestivo e inmunitario. Aquí hay problemas ya neuroquímicos que afectan a otros sistemas. Para poder actuar entonces, nosotros como profesionales tenemos que entender que este proceso se centra en la resolución de los problemas, ¿cierto? Ojalá inmediatamente y mediante el uso del recurso humano, social y ambiental. Tenemos que mirar el contexto desde varias perspectivas. Nuestros objetivos, ¿cierto?, son la resolución rápida de la crisis para evitar un empeoramiento, alcanzar como mínimo un estado físico previo a la crisis, o sea, que esté como estaba previo a esta situación. Promover el crecimiento, ¿cierto?, de la persona y la resolución efectiva de problemas, además de reconocer las señales de peligro para evitar posibles efectos negativos. Debemos ser optimistas, siempre se puede hacer algo. Las personas a veces tienen muchos recursos y al momento de entablar una conversación, uno puede rescatarlos y hacérselos saber. Entonces, nosotros como profesionales debemos identificar los componentes principales, ¿cierto?, de la teoría de la intervención en crisis, ¿ya? Y estos son identificar la precipitante situacional. Esto es decir, yo debo tener una conversación honesta con la persona, ¿cierto?, en privado, con reserva, y debo identificar cuál es su precipitante, porque muchas veces yo creo saber qué es lo que es, pero resulta que la única forma de enterarme es que yo le pregunte. Luego debo conocer la percepción de la situación. La percepción que yo tenga de la situación no siempre tiene que ser la percepción que tiene la persona. Así que de ahí debo insistir en conversar con la persona, darle la confianza para ver su propia percepción. La percepción de ella va a estar en relación a sus propias creencias, ¿cierto?, a su cultura. No tiene por qué ser la misma que yo creo. Y es súper relevante conocer los métodos que suele utilizar la persona para hacer frente a una crisis. En algún minuto la persona pueden estar como paralizadas, en shock, con ese desazón que yo digo confuso, que no pueden ni siquiera identificar sus sentimientos. Entonces, yo debo hacer como ayudarlo a recordar, caballero, ¿cómo lo hizo la otra vez? ¿Cómo lo hizo la otra vez que quedó sin trabajo? Sí, hace 10 años yo quedé sin trabajo, pues. ¿Y cómo lo hizo? Mire, resulta que me puse a arreglar muebles, arreglé los muebles de mi casa y terminé arreglando los muebles para, no sé, para todos los vecinos y me pagaron, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de verdad que muchas veces uno queda paralizado ante una situación estresante y no recuerda que años anterior lo solucionó. Todo nuestro quehacer, además, tiene mucha evidencia científica. Hoy día contamos con las guías de buenas prácticas, ¿cierto? Nuestras recomendaciones de la RNAU. Nosotros debemos tener convicción de que utilizar enfoques de intervención breve en personas en crisis puede reducir la sintomatología y aumentar la motivación para el cambio y promover otras mejoras. No debemos pensar para nada que se va a pasar solo, que no podemos hacer nada, ¿ya? Debemos tener certeza que hay evidencia que las intervenciones breves entregadas por enfermeras en entorno hospitalario reducen en el futuro la sintomatología, ¿cierto? Y reducen además las experiencias traumáticas. Entonces, estas acciones de intervención en crisis, de conversar con la persona, de preguntarle qué pasó, de indagar cómo lo solucionó anteriormente, por ejemplo, una acción, son intervenciones efectivas basadas, ¿cierto?, en evidencia y podemos utilizarlas como profesionales y también la puede utilizar el equipo multidisciplinario.
Existen varias recomendaciones. Yo quise destacar unas muy relevantes para el adulto y el adulto mayor. Tenemos las herramientas como para prevenir futuras crisis, ¿ya? Debemos conocer los servicios de apoyo adicional que tenga el adulto mayor, ¿cierto? Y conocer los servicios continuados que tenga cercanos a su domicilio. Además, tenemos que tener estrategias educativas, ¿cierto? Conocer aprendizaje interactivo. ¿Cuál es la mejor forma de que ellos se puedan entrenar en alguna solución de problemas? De repente, actividades grupales, actividades recreativas y secundariamente no se dan ni cuenta y aprenden a tener herramientas para socializar, para poder abordar, no sé, temas de género, abordar conflictos de violencia y debemos ocupar a una variedad de aprendizaje de estilos educativos con los adultos. Y, por supuesto, conocer los programas de atención sanitaria donde lo podemos derivar. Además, conocer las garantías de accesibilidad. Hoy día, por ejemplo, en Chile hay servicio de teléfono para el adulto mayor especializados, ¿cierto? Para ello hay horarios para los supermercados, hay visitas domiciliarias de personas. Entonces debemos conocerlo nosotros para poder, ¿cierto? Informárselo a ellos y a la familia, ¿ya? Hay servicios móviles, ¿cierto? De visita y servicios de intervención en crisis, ¿ya? Hay un teléfono, fono llamados, ¿cierto? Teléfono para contactarlo en caso de crisis, en caso de, de problemas de depresión. Así es que debemos conocerlos y difundirlo con el adulto mayor. Bueno, ya conversamos acerca de la intervención en crisis, ahora vamos a hablar de la relación terapéutica. Quise poner esta imagen porque muchas veces la relación terapéutica puede ser de verdad compleja, ¿ya? Podemos estar en tiempos de pandemia, podemos estar en algún país donde exista una guerra y además el adulto o el adulto mayor tiene una enfermedad crónica, eh, muchas veces invalidante. Así es que es, es un tema muy interesante que vamos a ir abordando paso a paso. Bueno, en el marco de la aplicación de la relación terapéutica, nos vamos a basar en las guías de buenas prácticas, ¿ya? Estas guías nos dan un esquema absolutamente clarificador. Se ve como harta información, pero de a poco ustedes van a irse dando cuenta que es absolutamente abordable y que después vamos a tener todo nuestro abanico, lo vamos a tener en nuestra mente y lo vamos a ir aplicando. Primero, por ejemplo, conocimiento necesario para establecer las relaciones terapéuticas. Yo debo conocer el trasfondo. ¿Qué es el trasfondo? No sé, yo conozco una persona, un adulto que tiene un trastorno bipolar. Debo saber dónde vive, debo saber quién lo acompaña, cuál es su familia, por qué en esta oportunidad está hospitalizado, no sé, hizo una descompensación, es diabético y tiene además este trastorno del ánimo. Así es que tenemos que investigar el trasfondo, debemos ser curiosos. Luego, en relación a los conocimientos de la teoría interpersonal y del desarrollo. Bueno, nosotros ya hemos aprendido, ¿cierto?, las etapas del ciclo vital. No va a ser lo mismo una persona que tenga 30 años, que tenga algunos intereses, ¿cierto?, de conseguir una pareja, no sé, o de tener un hijo, no sé. No va a ser lo mismo una persona que tenga 60 años y que esté preocupado por la jubilación y los fondos que tiene. Debemos también conocer las teorías interpersonales y eso ya lo hemos ido conociendo con las teorías, ¿cierto? De las enfermeras, ¿cierto? Las teorías de enfermería. Conocemos la teoría de la interculturalidad, conocemos la teoría de James Watson. Entonces, vamos a tener que incluir conocimientos, ¿cierto? De teorías. Además, los conocimientos sobre la influencia y los factores determinantes de la diversidad, ¿cierto? No es lo mismo, no va a vivir las mismas experiencias una persona que sea transgénero, una persona que se dedica al comercio sexual y que tenga un trastorno bipolar
y que además sea diabético. No, no es lo mismo que ella tenga esos padeceres sociales y fisiológicos. Debo entonces tener abierta, ¿cierto? Mis conocimientos para ponerlos en la mesa y ver en qué ha influido ese tema en su salud. Relaciona los conocimientos sobre el paciente. Esto se parece mucho a los conocimientos del trasfondo, pero igual es relevante, por ejemplo, conocer en qué trabaja, qué estudió, porque al momento de saber sus antecedentes, yo puedo ver herramientas, puedo ver cosas positivas que me van a servir luego para que él mismo se autoayude. Así que es muy importante conocer si sabe otro idioma, si canta, si tiene algún hobby. Tengo que interesarme si sabe cocinar, tengo que interesarme acerca de los conocimientos de la persona y de sus historias. Para establecer una relación terapéutica, además, tengo que conocer la atención sanitaria, ¿cierto? Tengo que conocer en qué consiste, dónde vive, si tiene una APS cerca, si tiene un centro de derivación cerca, si tiene un COSAM cerca, ¿cierto? Debo tener conocimiento de la atención sanitaria y de la red. No sé, puedo conseguir el teléfono del asistente social de la APS, del centro de atención primaria de salud cercano a su domicilio, para poder contactarla en caso de que la persona no pueda hacerlo por sí misma. Debo además tener conocimiento sobre los factores generales que influyen en la atención sanitaria y las directrices que gobiernan. Ya hoy día, por ejemplo, el GES. Debo saber qué patologías son GES. Hay una aplicación que puedo bajar y es muy amigable y le puedo decir, sabe que en esta patología esto va a tener que pagar. O según su previsión, no tiene que pagar nada. Pero debo tener conocimientos ya de la estructura política, de la estructura de las leyes donde estoy. Y los conocimientos sobre el sistema, ya que se parecen mucho también a la atención sanitaria, más básicamente en poder decirle, sabe que si usted tiene un trastorno bipolar, en el COSAM va a ir un equipo multidisciplinario a verlo a su casa. Entonces no se asuste, esto va a ser bueno para usted porque cada uno va a ver diferentes áreas, después van a complementar y entre todos lo van a ayudar. Bueno, dicho eso, luego vamos a las capacidades necesarias para establecer las relaciones terapéuticas. Esto las vamos a ir viendo más adelante, ya, pero es bien importante que las tengan muy presentes, ¿eh? La autoconciencia, el autoconocimiento, la empatía, la comprensión del alcance y de los límites de la labor profesional. ¿Ya? Dentro del marco de la aplicación de la relación terapéutica, vamos aquí al área chica, como se dice, la fase de la relación terapéutica. Vamos a utilizar la fase inicial o de orientación, ¿ya? ¿Se recuerdan a Hildegard Piplo? Luego viene la fase intermedia de trabajo y la fase final o de resolución. Es muy importante que yo tenga esto siempre en mi background, que yo recuerde estas tres fases. Yo a veces no sé, en 30 minutos en un lugar yo puedo vivir estas tres fases. Ya puedo relacionarme con la persona, conocer algo puntual. A lo mejor no voy a resolver un problema grande, no sé, complejo, pero puedo resolver algo puntual. Puedo preguntarle, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Quién es usted? Y la persona me puede decir, ¿sabe qué? Toda la tarde he necesitado llamar por teléfono. Y yo le presto el teléfono, ¿ya? Y soluciono y paso por la fase inicial de orientación, por la fase intermedia y soluciono el problema. Y era lo que lo había tenido angustiado y inquieto durante toda la tarde. Así es que es muy importante que yo conozca, ¿sí?, las fases de la relación terapéutica. Bueno, y ahí me doy cuenta que en la fase de orientación lo conozco, en la fase de trabajo me cuenta, ¿cierto? Y yo veo cómo lo puedo ayudar y el final, la resolución era eso, era llamar. Y ahí voy en un ejercicio muy sencillo, ¿cierto? Muy claro. Yo me doy cuenta que pues, están las fases de la relación terapéutica. Recuerdan que íbamos a ir hablando de las condiciones, de las características de la persona, del profesional para poder establecer una relación terapéutica. Bueno, aquí habla de la práctica reflexiva y autoconciencia.
Dice, para establecer una relación terapéutica se requiere una práctica clínica reflexiva. Este concepto incluye las siguientes capacidades: autoconciencia, autoconocimiento y comprensión del alcance y los límites de la formación profesional. Bueno, un ejemplo, autoconciencia es, por ejemplo, en este minuto soy consciente que estoy transmitiendo una información, quiero hacerla lo más tranquila, lo más pausada, tengo la intención de ser amistosa, amigable y de que me escuchen, ¿ya? El autoconocimiento dice relación en que yo sé, me conozco, tengo paciencia, me gusta conversar con la gente, trato de ser alegre, trato de mirar las cosas el lado bueno, pucha, a veces en realidad veo el lado malo, pero en general reacciono mirando el vaso medio lleno y, y me conozco. ¿Me entienden? O sea, es diferente eh, la autoconciencia que el autoconocimiento, ¿cierto? En la autoconciencia me estoy dando cuenta en el minuto cómo me estoy relacionando con la persona. Sé, sé que me lavé las manos, sé que lo miré a los ojos, sé que le tomé la mano, bueno, ahora no puedo, pero sé que le expliqué por qué no le tomé la mano ahora, ¿ya? Y estamos en ese minuto siendo conscientes de lo que estamos conversando. El autoconocimiento dice relación a que yo me conozco mis fortalezas y mis debilidades, ¿cierto? Sé que a veces soy insegura, sé que, que tengo esperanza, no sé, que en relación a mi forma de ser. Eso tiene que ser con el autoconocimiento. Y algo muy relevante, la comprensión del alcance y los límites de la labor profesional. Yo tengo que ser honesta es- y es muy importante que yo en algún minuto diga, ¿sabes qué? Eso no lo sé. Y no tiene que ver con ser una buena o mal profesional. Tiene que ver con condiciones humanas donde la prioridad es la persona, ¿cierto? Entonces yo debo decir, ¿sabes qué? No, no puedo sola, no voy a poder ayudarte. Tú tienes un trastorno bipolar y no, esto no resulta con una conversación, esto resulta con que vayas al psiquiátrico o que tomes medicamentos, ¿ya? Entonces yo para eso, para comprender el alcance y los límites de la labor profesional, debo tener conocimiento, ¿cierto? Y condiciones humanas para, como la honestidad y la humildad, para saber que no puedo ayudarlo en algunas situaciones. Y debo decirle y pedir ayuda, por supuesto. En relación al proceso de desarrollo de la relación terapéutica, las enfermeras deben comprender el funcionamiento de la relación terapéutica y ser capaces de reconocer la fase en la que se encuentra su relación con el paciente. Esto es lo que hablábamos recién, ¿cierto? Uno se va a entrenar con cosas chicas, con cosas pequeñas, ¿cierto? Aquí Hildegard Peplau nos da mucha información para que nosotros nos vamos dando cuenta. Si la persona no me informa nada, no sé nada de él, no conozco antecedentes de su enfermedad, no salgo de la orientación, ¿cierto? No puedo llegar al trabajo. Y si me quedo dando vueltas en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, y no nos despedimos nunca, no paso a la resolución. Entonces, el ejemplo pequeño que quise darles del teléfono, no sé, me hace me ayuda para después cuando esté con etapas más complejas, no sé, una persona que es un adulto mayor que esté en servicio de diálisis, em, yo voy a estar siempre con la persona, ¿cierto? Pero, no sé, puede tener un problema con la eritropoyetina, que no, el médico no le dejó la receta, no sé, y yo tengo que encargarme de eso, o puede tener un problema con la fístula, y ahí es más complejo porque tiene que usar, no sé, un catéter central, y va a tener que estar, no sé, 3 meses con el catéter. Entonces, él va a necesitar de apoyo durante 3 meses. Y ahí yo voy a tener que preguntarle cómo se las arregla para ducharse, cómo se las arregla para tener intimidad con su pareja, cómo lo hace eh, para ayudarlo, ¿cierto? Entonces, hay un sinfín de situaciones que cada una por sí va a ir dándome luces para que yo vea acciones, vea alternativas de cómo colaborar.
Bueno, entonces yo debo tener siempre presente que cuando inicie mis fases de relación terapéutica, yo debo ver a la persona, conversar, ver sus recursos externos, ¿cierto? Ver los apoyos sociales que tiene la familia, su trabajo, dónde vive. Tengo que preguntarle por sus creencias, por sus experiencias. Hay personas que de verdad la religión, sus creencias, le ayudan mucho, mucho. Y tengo que ver, evaluar sus capacidades cognitivas. Ya tengo que ver si un adulto mayor está con, no sé, con delirio, con algún tipo de demencia. Tengo que saber evaluar y complementar toda esta información para ver cuáles son sus respuestas conductuales. Bueno, recién hablábamos que los conocimientos necesarios debíamos conocer las teorías, ¿cierto? Que nos van a colaborar. Y aquí hay una muy interesante de la enfermera Michelle del año 90. Ella es una enfermera de Boston que habla de la teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad. Resulta que muchas veces los temas no son tan sencillos, ¿cierto? Y hay una persona, un adulto mayor, que está solo y es diabético y además tiene otra patología. Entonces, no podemos decir, ¿sabe qué? En 3 meses se va a mejorar y todo va a estar bien. No es así. Entonces, hay muchas veces no somos capaces de predecir ningún resultado. Hay incapacidad de determinar, ¿cierto?, el significado de todos los hechos relacionados con la enfermedad. Entonces, lo que esperamos finalmente es una adaptación, ¿ya? A que tenga un comportamiento biopsicosocial definido de manera individual para él, que vamos a tener que ver varias alternativas. Entonces hay que ver una nueva perspectiva de vida. Hay una reformulación de un nuevo sentido de orden de las cosas. Se acepta la incertidumbre como un ritmo natural de vida. Hoy día esta teoría me hizo mucho sentido en tiempos de pandemia, ¿cierto? Donde yo no puedo ir e instalar lavamanos cada media cuadra, que lo quisiera hacer. No puedo inventar mascarilla rápidamente, no puedo de un día para otro enseñarles a hacer un lavado clínico de manos a todos. Entonces, no es que no haga nada, ¿entiendes? No es que no haga nada, pero hay cosas que puedo hacer, pero hay otras que debo aceptar la incertidumbre y, y reformularme, ¿cierto? Reformular el sentido de la vida. No sé, pues yo tenía una súper verdad, que es el contacto humano es lo más generoso y social. Y resulta que hoy día lo más generoso es el distanciamiento social. Entonces, esta teoría hace mucho sentido en estos tiempos. ¿Qué propone entonces la teoría de Mitchell? Dice, hoy día, no sé, estamos en una pandemia, familias, personas solas, entonces hay frustración, hay miedo, hay angustia, hay somatización. Entonces, ¿qué vemos? Rescatamos las capacidades cognitivas, ¿cierto? Vemos, pucha, no hace tiempo que no había tocado la guitarra, vuelvo a tocar la guitarra, no canto, bueno, voy a cantar, voy a hacer actividad física. Busco apoyo social en forma virtual, no hay alternativa. Veo en la experiencia de Juan, por ejemplo, cómo lo hicieron, qué más hicieron, qué, qué soluciones tuvieron efectivas, ¿cierto? ¿Qué les resultó? Las busco. Veo que de todas maneras sé que hay peligro, sé que hay incertidumbre, pero igual veo una oportunidad. Miro algunas oportunidades, tengo un estilo cognitivo positivo, ¿cierto? Lo racionalizo y veo qué oportunidad tengo, oportunidad de aprender otras cosas, oportunidad de hacer cosas diferentes. Y luego voy y afronto la situación, porque tuve estrategia de movilización, ¿cierto? Le pedí a alguien que me ayudara, que me dijera cómo lo hacía. Y esas son estrategias que amortiguan, ¿cierto? La angustia, que amortiguan los miedos y busco apoyos y me adapto a la situación. Otras teorías muy importantes de la relación terapéutica son las de Madeleine Leininger, ¿cierto? Donde dice que cada persona, cada grupo
tiene sus propias prácticas, creencias, valores y tradiciones. No es posible pretender homogeneizar el cuidado y pensar que para todos las culturas van a ser válidas las mismas cosas, ¿cierto? Pensar que los de una cultura sean válidos para los demás. Así que es muy importante que lo tengamos presente porque nosotros que tenemos migración, ¿cierto? Oriental, de Haití y Venezuela, de Perú, es muy importante que lo tengamos. Por supuesto, nuestra Jane Watson, que nos va dando luces claras, ¿cierto? De antecedentes que yo tengo que poner en la mesa, que tengo que tener presentes, variables relevantes a la hora de la relación terapéutica, ¿cierto? Tengo que tener el desarrollo de una relación de ayuda, confianza, es honesta, ¿ya? Es altruista. Em, Tengo que ver significados. A muchas personas les gusta responder por qué, por qué, por qué la pandemia, por qué tengo diabetes, por qué tengo un trastorno de personalidad. Entonces, es muy relevante darse los tiempos, ¿cierto? Tener el uso sistemático, ¿cierto? De partes de la relación y de toma de decisiones. Es muy relevante también la promoción de la enseñanza-aprendizaje transpersonal, ¿cierto? Aquí los dos aprendemos, las dos personas en la relación terapéutica aprenden. Los dejo muy motivados a que revisen las teorías, que las conocen desde primero y que le van a ser de mucha utilidad en la relación terapéutica. Bueno, ¿recuerdan que íbamos a ver las capacidades necesarias para establecer una relación terapéutica? Ya conversamos en relación al autoconocimiento, también conversamos en relación a la autoconciencia y a la comprensión del alcance de los límites de la labor profesional. Nos queda el tema de ser empáticos. Ahí les adjunté un video donde grafica muy sencillamente qué es ser empático. Muchas veces ser empático basta con escuchar, otras veces con prestar apoyo y entender en forma real la experiencia de la otra persona, ¿cierto? Es una situación experiencial. Tengo que buscar en mí una emoción para poder ser empático con la emoción del otro. Luego viene el reconocimiento de las emociones. Nosotros debemos aprender a reconocer nuestras emociones. Debemos identificar si es miedo, si es vergüenza, si es angustia. Tenemos que saber qué estamos sintiendo, ponerle palabras. En la medida que le pongamos palabras, vamos a poder tomar acciones para mejorar la forma en que cómo nos sentimos. Si yo reconozco mis emociones, ¿cierto? Sé cuando estoy alegre, cuando estoy fresco, tengo ímpetu, ganas de hacer cosas, puedo reconocer las emociones en el otro y puedo ayudarle a que reconozca acciones que lo hagan sentirse mejor. Por último, quería recalcar el estilo relacional positivo, ¿ya? Yo no es que sea todo el rato contenta. El tema es que yo tengo que buscar formas de mejorar la situación, ¿ya? De ser optimista en la relación. Así es que esperanzador. Y eso sirve, tiene evidencia que sirve para las relaciones, para la relación terapéutica. Bueno, aquí vamos a la fase de trabajo, el área chica que decía yo. Bueno, ya tenemos todo el conocimiento, ¿cierto?, de la persona, de su situación, de la patología. Tenemos prácticamente todas las competencias que necesitamos para abordar el tema como profesionales. Y vamos a la fase de trabajo, ¿cierto? Aquí hay mucha teoría que dice de verdad que el método tranquilizador y de aceptación ayuda. No es porque yo no quiera siempre bajar el perfil, no, pero de verdad que el comportamiento, como les hablaba recién de un relacional positivo, ayuda, ¿cierto? Y yo no hago un caos de algo que no. O sea, aquí siempre tiembla. Entonces, yo no puedo salir arrancando, tengo que tener un método tranquilizador y de aceptación. No, no hay alternativa. En relación a colaborar en la evaluación objetiva de los acontecimientos,
este cambio de percepción que tiene evidencia según Canel, no es que yo le diga, ay, pero no lo vea tan terrible, si no es para tanto. No, jamás. Esas palabras tengo que desaprenderlas y no jamás decirlas. Si él percibe como algo terrible que se le murió su mascota, el adulto mayor, yo debo preguntarle, ¿cómo hubiera sido si siguiera, porque su mascota estaba hospitalizada? ¿Qué opina? ¿Cómo hubiera sido si hubiera seguido así? ¿Qué sentiría si, no, en realidad estaba sufriendo? Entonces yo voy preguntando cómo sería para que él vaya deduciendo otra percepción, ¿ya? Ese es el tema de colaborar en el cambio de la percepción, con preguntas, no con afirmaciones. Yo tengo que favorecer una actitud de esperanza realista, ¿cierto? Experiencias de éxito, refuerzos positivos. Todas estas cosas disminuyen el malestar. Entonces yo debo recordarle cómo salió de otro problema en el pasado. Todas las personas, aunque ustedes no lo crean, han tenido muchos problemas a lo largo de su vida y han solucionado muchas cosas. Muchas cosas no las han solucionado, pero muchas sí. Entonces yo, para poder enfrentar un problema actual, yo debo conocer experiencias de éxito previas. Son muy útiles para el ser humano, ¿ya? Y al conocer eso, yo tengo que felicitarlo. Y tengo que, bien, ¿ves que pudo? ¿Ves que pudo salir de ese problema la otra vez? Entonces, la otra vez usted era hipertenso y ahora es diabético. Ya, ¿cómo lo hizo cuando solo era hipertenso? Bueno, me tomaba los remedios. ¿Quién lo acompañaba a control? Tal persona. Bueno, ahora podemos decirle a esa persona que también lo acompañe para que aprenda a ponerse la insulina. Todas esas situaciones disminuyen el malestar, ¿ya? Tenemos que fortalecer métodos para hacer frente a problemas cotidianos, por ejemplo, problemas económicos. No sé, la persona tiene un problema con una ostomía. Puche, ¿cómo voy a comprar la bolsa? Mire, tengo que conocer que es GES y que las bolsas de ostomía se las van a dar en el consultorio, pero tengo que ir a buscarla a tal hora. Entonces yo tengo que ah, decir en forma precisa, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo ayudar? No puedo decir, no, vea usted, vaya consulte con la asistente social. Bueno, hay cosas que de verdad no voy a poder solucionarlas, pero si yo las puedo averiguar, lo tengo que hacer, ¿cierto? Ser más preciso. Colaborar con enfermos y familia en identificar objetivos a corto y mediano plazo. Esto es muy relevante porque lo que decíamos recién, yo a corto plazo puedo estar con una cosa conductual muy alterada, ¿cierto? Estoy hoy con una crisis de pánico. No me puedo estar preocupando, no sé, pues de que se va a operar en 3 meses más de una lux valgus, ¿cierto? No, yo tengo que priorizar en relación a lo actual, lo actual. Y lo actual a lo mejor es demanda una consulta rápida con el psiquiatra, no sé, o demanda con una consulta con un especialista, o, o hay que ir a buscarle los remedios porque no estaban solamente y ya estaba en tratamiento. Entonces debo priorizar. ¿Ya? Y dice aumento la función cognitiva conductual. Me refiero básicamente a esto, lo que yo les hablaba, identifico el sentimiento, ¿cierto? Estoy muy nerviosa, muy asustada porque no voy a ir a buscar los medicamentos, entonces yo voy, la, la cosa cognitiva, bueno, pero pensemos, ¿quién los puede ir a buscar? Ya, tal persona. Y de ahí viene la acción. Ah, ya, eso se realiza. Muy relevante identificar siempre el apoyo social y la asistencia según necesidad. ¿Ya? Bueno, hay alguien que la cuida, ¿cierto? Hoy día sabemos que hay un programa municipal que hay un pago, es bajo, pero hay un pago para las cuidadoras. Entonces tenemos que conocer los apoyos sociales para poder intervenir de buena forma, ¿cierto? Y realizar nuestra relación terapéutica. Bueno, aquí algo muy importante, ¿cierto? Nuestro plan enfermero, ¿ya? El que nos ayuda a planificarnos, a ordenarnos. Y aquí decimos, de veras que registramos que esta persona estaba con aislamiento social, ¿cierto? Que tenía alterados los procesos de pensamiento, que había una sensación vaga, incómoda en el individuo. Entonces yo voy y busco en el LANDA, ¿cierto? ¿Qué le sirve
para ordenarme y planificar mi trabajo. Y veo las intervenciones que tengo que hacer, ¿cierto? Y hice la relación terapéutica, entonces ahí veo que hay disminución de ansiedad, hay mejoría en el sistema de apoyo, hay acciones, ¿cierto? De familia, amigos, de comunidad, y hay una reducción de este malestar. Y mis controles, por supuesto, ¿cierto? Las acciones personales para reducir los sentimientos de tensión. Y veo que hay autocontrol, que no se descontrola, y veo que hay afrontamiento. Esto es un gran resumen luego de todo el trabajo que hemos hecho, ¿cierto? Que conocimos la teoría, que conocimos la intervención, vemos que hay autocontrol y afrontamiento, ¿cierto? Nuestros outcomes. Y bueno, la fase final, ¿ya? Pudimos ver ejemplos, ¿cierto?, de personas con trastorno bipolar que se negaban a tomar medicamento porque en su fase de hipomanía estaban totalmente excelentes y trabajaban bien y hacían cosas entretenidas y todo, pero resulta que en su fase de depresión era terrible. Entonces, eh, afrontó la situación, conoció de qué se trataba la enfermedad y supo que el tomar medicamentos, bueno, podía producir un poquito de cialorrea, pero tenía que andar con un pañuelo o un poquito de temblor, pero lo podía manejar, lo conoce y ya se adapta y sabe que se siente mejor, entonces es más optimista en relación al resultado. Volvió a tener el apoyo social, ¿cierto? De su familia, porque la familia estaba preocupada por él, pero ahora él está llevando el tratamiento y hay un control sobre las situaciones y sentimientos. Entonces ahí se ve que acepta la situación, ¿cierto? Reduce la expectativa, ¿cierto? Porque él pensaba que con este medicamento uno solo se iba a sentir mejor y no iba a tener algunas reacciones secundarias. Entonces ahí hay que manejar la expectativa. Y en este entonces tenemos el afrontamiento de la situación. Finalmente, y no menos importante, hay acciones que sirven para afrontar y regular nuestro tono emocional, ¿ya? Van paralela a todo el trabajo y no las dejo de mencionar porque tiene mucha evidencia, ¿ya? Herbert Benson es como el padre de todo este mindfulness cuando muchas terapias de relajación, de cuencos, de música, de inhala, exhala, todo están basadas en los ejercicios de relajación de Benson, ¿ya? Donde yo inhalo, exhalo, de preferencia antes de dormir, voy relajando, ¿cierto? De distal a proximal, mis extremidades, mi tronco, lo realizo y es eficaz para tener un mejor sueño y el sueño es un regulador del tono emocional, ¿cierto? La higiene del sueño. Las terapias de grupo tienen mucha evidencia. Yo quise destacar a Enrique Pichón Rivière, que ha trabajado mucho en terapias de grupo, de crónicos y discapacidades. Las únicas personas que él saca de las terapias de grupo son las personas con intento suicida, ¿ya? Para el resto de todos los problemas del área de la salud mental, la terapia de grupo no es iatrogénica. Además, la importancia de la reorganización de la convivencia con el entorno, ¿cierto? Si vive solo, si vive en familia, si hay violencia intrafamiliar, de repente es complejo, pero hay que reorganizar la convivencia. Fomento de estilo de vida saludable, ¿cierto? Otro regulador es importante el tono emocional, la alimentación, la hidratación, el reposo y sueño que hablamos, el ejercicio, la actividad sexual. El problema no es la actividad sexual, el problema es tener protección, ¿cierto? Uso de preservativos cuando no está con una única pareja. Y recibir psicoeducación. Hay enfermedades que son bastante complejas y yo tengo que conocer algunas cosas muy clínicas de la enfermedad. Muchas gracias por su atención. Espero que escuchen el PPT y nos vamos a estar viendo en nuestra clase de Zoom de la respuesta humana frente a la enfermedad aguda y crónica, ¿cierto? La intervención es crisis y la relación terapéutica. Muchas gracias, que tengan un buen día.